Hola, bienvenidos otra vez. Voy a compartir otra vez pantalla. Muy bien, como les decía, nuestros filósofos hermeneutas, ratito voy a mutear aquí a los compañeros. Bueno, ¿quién podrías abrirte camino utilizando el fantasma? Limber Puma, estamos escuchando tus dibujitos animados. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí delante? La hermenéutica filosófica retoma la hermenéutica bíblica por la que se interpretaban textos sagrados para que los dueños de la iglesia le manden a decir a los creyentes en qué debían creer y cómo deberían creer en Dios, porque Dios supuestamente hablaba a través de la Biblia. Entonces, este ejercicio de dialogar con un texto viejo, con un texto antiguo, con un texto de hace 2000 años, le sirvió a los hermeneutas para empezar a desarrollar una propuesta que fue altamente innovadora. Innovadora a pesar de que es un método de interpretación muy antiguo. ¿Dónde radica la innovación? Pues tanto Dilthey como Heidegger, más tarde Gadamer y posteriormente Ricker, entienden de que la comprensión que tenemos del mundo no es únicamente empírica, no es únicamente circunscrita a la experiencia de nuestros sentidos con el mundo, sino es una comprensión que tenemos a través del lenguaje. Y esto es muy poderoso y muy tremendo, ¿no? Porque lo que realmente está en juego es que lo que sabemos del mundo nos ha sido dado a través del lenguaje. Y aquí volvemos al ejemplo de mi amigo Pulpo. De veras, les recomiendo que se vean esa película, mi amigo El Pulpo. Porque el pulpo no le puede decir ni enseñar a través de la palabra, o por lo menos de el ejemplo, como lo hacen los chimpancés, que no hablan, pero pues se copian, y con el ejemplo puedes aprender a usar determinada herramienta. O los loritos, que también utilizando los loros o algunas aves, muchas aves son muy inteligentes, los cuervos, los loros, entre otros, que desarrollan habilidades que se transmiten de generación en generación. Entre ellos se enseñan a usar herramientas para obtener determinado tipo de alimento, poder cazar o poder encontrar alguna fruta de su predilección. Entonces, Heidegger y Dilthey se centran en el proceso interpretativo y en la comprensión de textos y experiencias y fenómenos culturales. Entonces, a diferencia de los hermeneutas bíblicos que se centraban en los textos sagrados, aquí Heidegger está trabajando en una suerte de portafolio, en un portafolio de lenguaje. Los textos escritos, las experiencias que tiene individualmente un sujeto y fenómenos culturales que, digamos, recorren una determinada instancia histórica y se mantienen vigentes. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el fútbol no se jugó siempre, ¿no? El fútbol parece que nació en Inglaterra, pero juegos de pelota han existido en todas las culturas. Algunos parecidos al fútbol, como por ejemplo el juego de pelota que tenían los aztecas, si no me equivoco, con una bola de caucho, que no sé si eran los aztecas o los mayas, pero alguno de los dos jugaba la pelota con la cadera y echaban esa bola de caucho a unos agujeros que hacían como de portería, digamos, ¿no? Pero el fútbol tal y como lo conocemos hoy en día, ese fútbol que se juega con los pies y se debe empujar la pelota hacia un arco rectangular, es la versión contemporánea de muchos juegos de pelota, ¿no? Muchos juegos de pelota que terminaron convirtiéndose en otras versiones distintas al fútbol. El voleibol, el básquetbol, el tenis, son juegos de pelota que nacieron seguramente de una misma matriz, pero se fueron transformando históricamente en otros juegos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la hermenéutica? Su objetivo es desvelar el significado profundo y su conexión entre el intérprete y lo interpretado. Y aquí hay una cosa muy importante.
Cuando hacemos un ejercicio hermenéutico, no es como se hacía en la hermenéutica bíblica, que, bueno, vamos a averiguar qué Dios nos quiso decir cuando escribió esto en la Sagrada Escritura, sino vamos a averiguar qué es lo que significa para mí en este tiempo y espacio. ¿Se acuerdan del epogé? Es más o menos lo mismo. ¿Qué se entiende hoy de esta relación entre el individuo y el fenómeno? ¿Y cómo lo entiendo yo? ¿No? Es decir, particularmente, ¿y cómo lo entiende el otro? Entonces ahí hay una suerte de diálogo con uno mismo, un diálogo con el otro, y también hay un diálogo con el fenómeno. Y esto es muy chévere, porque especialmente Gadamer eh, hablará de la experiencia que tiene el ser humano o los individuos con las obras de arte, ¿no? Y ahí concluimos que podemos dialogar a través del arte con personas muertas, ¿no? Si uno ve una obra de arte del siglo XIX, del siglo XIII o del siglo XX, podrá en cierta medida entablar un diálogo con ese pintor, con ese escultor, con ese poeta, y este poeta, este escultor, este pintor nos estará contando cómo era su mundo en su época. Pero no solo nos cuenta eso, es decir, no viajamos en el tiempo para mirar el mundo desde los ojos del poeta, porque no es eso lo que estamos haciendo, no estamos metiéndonos ni en la cabeza ni en los ojos del poeta, estamos metiéndonos en su obra de arte, y su obra de arte habla por sí sola. No se hace psicologismo de la obra de arte, sino se hace una interpretación histórica, y la vemos con los ojos de hoy, y comprendemos esa obra con nuestro tiempo, pero con un diálogo con su pasado. Entonces, ese diálogo con el pasado completa en uno mismo lo que se comprende y se entiende de esa obra de arte y cómo esta obra de arte que me habla a mí me reinterpreta a mí mismo. Esto es muy fuerte, muy importante, porque el objeto de la hermenéutica es ir desvelando cosas que me hacen comprender mejor al ser humano que soy. Y esa comprensión del ser humano que soy me permite conectarme con el ser en el mundo, con el ser en el tiempo, que es la gran apuesta heideggeriana, ¿no? Aquí hay un círculo hermenéutico, que es más o menos lo que les he dicho hace un ratito, en fácil, pero digamos un poquito más enrevesado. La comprensión es un proceso circular, donde el todo y las partes se influyen mutuamente, dialogan las dos partes, y al dialogar se nutren ambas. Ejemplo, al leer un texto entendemos las partes a través del contexto general y a su vez el contexto se esclarece mediante la comprensión de las partes específicas. Es decir, yo tengo un contexto, pero el texto tiene su contexto. Los dos contextos están dialogando y generan una nueva comprensión del texto, la cual a su vez me da una nueva comprensión de mí mismo y del texto. Es como un trabalenguas, pero es lindo de entenderlo cuando se lo entiende bien. Aquí hay un elemento denominado la precomprensión. El intérprete trae consigo sus propias experiencias. Entonces, no es como el prejuicio, ¿no? La precomprensión es una suerte de estado de base con el que uno llega, ¿sí? Ya sea por su educación, su cultura, el ecosistema en el que ha vivido, etcétera, que influye en el proceso interpretativo. Por ejemplo, ¿qué podemos saber nosotros? Vuelvo a los ejemplos bíblicos. ¿Qué podemos saber nosotros del pueblo hebreo si nadie, probablemente en esta sesión, sin descontar las excepciones, ha podido viajar alguna vez o a Palestina o a Israel? No me voy a poner a preguntar quién ha viajado a Israel de vacaciones o quién ha ido a la Palestina a conocer Palestina, pero probablemente ninguno de ustedes conoce el lugar donde vivió Jesús y mucho menos entiende los pormenores históricos en los que vivió el profeta cristiano, Jesús como profeta de una secta judía. Entonces, lo que sabemos de Jesús es lo que nos enseñaron en casa y en la catequesis y el padrecito y la monjita y mi papá y mi mamá. Es todo lo que sabemos de Jesús. Entonces, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la Biblia, no lo estamos leyendo como la leería, por ejemplo, un hermeneuta bíblico que ha leído, no sé, durante los últimos 20 años, documentos históricos, documentos religiosos de la época para entender cómo se vivía en esa época.
quiénes eran las jerarquías que gobernaban en esa época, cómo se construía la sociedad, cómo se entablaban relaciones de poder entre esas personas de esa época en la que el Jesús histórico vivió. ¿No? Nosotros no llegamos con esa autoconcepción, o perdón, con esa concepción de determinado fenómeno, porque para esta persona en concreto le ha supuesto varios años de estudio. Nosotros, en la gran mayoría, hemos ido a una catequesis donde nos contaban que Jesús hacía milagros, que a Jesús lo mataron porque la gente es injusta, que Él es el Hijo de Dios, es todo lo que sabemos. Y con estas ideas o con esas preconcepciones, precomprensiones, llegamos a entender el fenómeno que queremos interpretar, ¿no? Entonces, la interpretación es como una obra literaria que puede variar según las experiencias y las perspectivas del lector. Hay gente que se pone a llorar cuando lee Cien años de soledad, pero otros que no les gusta, ¿no? Porque no les gusta el estilo, porque no entienden de qué trata la novela, porque les parece aburrido o porque sencillamente leer no es lo suyo. Hay gente que va al fútbol y le parece absolutamente ridículo ver a 22 tipos perseguir una pelota. Pero a los que nos gusta el fútbol nos volvemos locos cuando mete gol nuestro equipo favorito. Y entonces todo depende del lugar, de donde vamos hacia el fenómeno. Hay una cosa que más tarde Gadamer trabajará en Verdad y Método que tiene que ver con la fusión de horizontes y la historicidad. La fusión de horizontes trabaja en relación a este diálogo con el pasado, ¿no? Es decir, yo vivo en la línea recta de mi horizonte, estoy parado en mi horizonte, estoy viendo hacia mi presente y voy caminando hacia el futuro, pero llevándome mi horizonte conmigo. Cuando miro un fenómeno del pasado, pues me pongo al lado de su horizonte. Y es como si yo estuviese al lado del creador de la obra, al lado de la obra en su tiempo, al lado de su época, de su epogé, transitando también en una fusión de horizontes. Es como si los dos horizontes juntos caminan de la mano para hacer una nueva interpretación. Y esto es muy bonito y poderoso porque completa lo que hemos estado diciendo y hablando. Gadamer enfatiza que en la interpretación se busca la fusión de horizontes del intérprete con el objeto interpretado. Más tarde, en Verdad y Método, se suprimirá la idea de objeto y se hablará de un sujeto que es interpretado. Y todo es un otro que dialoga conmigo. Entonces, a diferencia del positivismo, donde hay un sujeto y un objeto, estamos en tres sujetos. Dos sujetos que dialogan, uno en el pasado, yo en el presente, yo con una obra, y el ejemplo es, por ejemplo, el diálogo intercultural. Si queremos fusionar los horizontes, yo he tenido la dicha de vivir, por ejemplo, en la selva y en el altiplano, y en algún momento he estado con comunidades chimanes. Ellos tienen una experiencia vital completamente distinta a la que hemos podido tener cualquiera que haya nacido en una ciudad grande o pequeña, porque son hombres de la selva, son hombres que dominan perfectamente el mundo del bosque, conocen sus señales, son gente capaz de interpretar el mundo en el que viven por sus sonidos, por el clima, por las huellas que dejan los animales. Son verdaderos sabios del bosque, los compañeros, los pertenecientes al pueblo chimán. Obviamente, con los prejuicios con los que venimos, nos encanta imponer una suerte de cánones a la gente que no es como nosotros y la denominamos o la mal llamamos salvaje o la denominamos incivilizada, cuando probablemente su civilización y su comprensión del mundo en el que viven es infinitamente muchísimo más completa que la nuestra, porque ellos no solo conocen el bosque, sino además deben comprender cómo funciona la lógica del hombre urbanizado para intercambiar mercaderías por dinero, para entender cómo se transmite una señal de televisión a través de una pantalla, ¿no? Es decir, hay aquí fusión de horizontes otra vez, ¿no? Fusión de horizontes donde dos culturas deben ser capaces de entenderse a pesar de infinitas diferencias radicadas en cada una de las partes. Y el segundo elemento tiene que ver con la historicidad.
¿Y en qué radica la historicidad? La hermenéutica reconoce la historicidad de la comprensión. Y esto, por favor, que les quede. Toda interpretación es histórica y por ser histórica es finita. Y por ser finita, eso quiere decir que se va a agotar contigo mismo. La interpretación que tú hagas de determinada cosa es tu interpretación y el día en que vos te mueras, esa interpretación se muere contigo. Vos la puedes transferir a tus hijos, ¿no? No sé, por ejemplo, inténtale transmitir a tu hijo la idea que tienes de justicia social. Yo con mis pequeños les digo, miren, no me importa cómo y qué piensen de la vida económica del país. Yo creo que ser de izquierda es la forma más legítima de habitar este mundo. Porque ser de derecha, primero, es una alienación y segundo, tú no puedes vivir alienado porque sencillamente estás gobernado por las ideas de otros y tú repites, digamos, un modus vivendi que te ha impuesto el poder. En cambio, desde la izquierda procura ser crítico al momento histórico en el que vives y sobre todo solidario con la gente con la que convives, porque identificas que hay pobreza y riqueza, porque sabes que el mundo es injusto y que si tú estás del lado de los que cometen injusticia, también eres una suerte de eh, cómplice del poder hegemónico que se decanta por los poderosos y somete a los débiles. Entonces, esto independientemente de partidos políticos, por favor, ¿sí? Para mí, desde mi perspectiva, creo que esta perspectiva con la que vivo es la mejor. Pero mi padre tenía otra idea de la vida. Mi padre es un hombre que ha emprendido negocios, que ha trabajado toda su vida relacionado con la vida económica y con la, digamos, generación de riqueza. Él tiene otras prioridades sobre la vida y probablemente la justicia social no sea uno de sus tópicos o de sus temas preferidos. ¿Qué pasará con mis hijos? Tampoco lo sé. Así como yo soy una suerte de antítesis de las apuestas económicas y vitales que ha hecho mi padre, probablemente mis hijos resuelvan tener otro tipo de apuestas, apuestas históricas, sociales, económicas y existenciales. Entonces, eso, no importa que yo los obligue a leer lo que yo he leído, a que comprendan lo que yo comprendo, ellos van a hacer su propio camino. Por tanto, la historicidad no es otra cosa que esta respuesta, pues, tan poderosa, tan contundente del proceso interpretativo. La interpretación se afinca en un contexto histórico y cultural en el que vivimos y que va a cambiar en el futuro y que no vamos a vivir en ese futuro, lo van a vivir nuestros hijos y ellos van a hacer su propia interpretación de la verdad. Ahora, aquí hay una cosa bonita. Todo esto es un acercamiento a la verdad, un acercamiento a la verdad que nos permite, en buena medida, comprender el ser en el mundo. Recuerden que todo esto está vinculado al trabajo de Heidegger, Ser y Tiempo, y hacia dónde apunta todas sus balas Ser y Tiempo, a el ser en el mundo, el Dasein. Y el ser en el mundo no es otra cosa, pues entonces, que este proceso histórico, ¿no? En el que el ser se construye con todas sus partes, en el tiempo. Todos los pedazos, todos los retazos de la comprensión histórica que tenemos del mundo y la realidad están profundamente vinculados con el ser, con el ser. Y mientras más información tenemos sobre el mundo, la realidad y los otros, nuevamente, el hombre, el ser humano, el mundo en el que vivimos y lo infinitamente otro, aquello que no podemos explicar y muchos le llamamos Dios, es lo que construye la verdad, ¿no? Si estuviésemos en la época escolástica, el ser está identificado con Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar el ser? Pues mirando a Dios y cumpliendo su voluntad. En nuestra época, alcanzar el ser es, por ejemplo, vivir en equidad, donde en la fusión de horizontes yo mire a un ser humano de otra cultura distinta a la mía como un igual, que no lo trate con discriminación, que no piense que él es menos que yo, que no sea constructor de procesos que violentan la otredad. Y ahí está el vínculo también con la filosofía de la alteridad, ¿no? No podemos, y así lo escribía Gadamer, no podemos entender el mundo sin todas sus partes.
y cuando destruimos a una de sus partes, por tanto, estamos destruyendo también una parte de la verdad, una parte del ser en el mundo. Ok, cerramos este proceso de explicación con la deconstrucción. En este ejercicio en el que hemos ido trasegando a través de la fenomenología, la hermenéutica, ahora vámonos a la deconstrucción. Está profundamente vinculado, este proceso filosófico está profundamente vinculado a una propuesta desarrollada por el filósofo francés Jacques Derrida. Derrida, Ricoeur, Gadamer, aquí ya podemos ver quiénes son los grandes jugadores, ¿no? Alemanes y franceses principalmente, que luego dieron, a partir de sus enfoques, cabida a la famosa filosofía postmoderna, de la que hablaremos la siguiente semana junto con la filosofía de la alteridad ya en un ejercicio de cierre de nuestro módulo. Y Derrida trabaja a través de la deconstrucción con la que se pretende revelar las complejidades y contradicciones subyacentes en los conceptos aparentemente simples. ¿Qué pasa pues aquí? Lo que pasa que si Gadamer y Heidegger nos empujan a los procesos interpretativos para llegar a una suerte de encuentro amoroso y armonioso con el ser, aquí Derrida nos dice, a ver, esto no es una taza de leche, y no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido de que hagamos una suerte de esfuerzo romántico por llegar a la comprensión del ser, porque hay fusión de horizontes. Aquí no nos engañemos, no hay la tal fusión. Hay aquí en realidad relaciones de poder que se instituyen dentro de una narrativa y que obviamente si no las desenmascaramos vamos a seguir viviendo en la ficción construida desde el poder. ¿Qué puntos clave podemos recoger de estas raíces filosóficas que Derrida nos trae en su propuesta? Derrida tiene, obviamente, la influencia de Heidegger, de Nietzsche en cuanto crítico a la metafísica tradicional y crítico de todos, digamos, esos valores canónicos que nos ha impuesto el positivismo y el materialismo histórico y el liberalismo y el capitalismo como fórmula económica. Entonces, es una crítica a la metafísica tradicional porque, primero, tanto la hermenéutica como la fenomenología no quieren saber de metafísica. O sea, ya nos cansamos, nos aburrimos de vivir en el correlato de la Edad Media, donde el ser es una pregunta por el ser divino, ¿no? Por aproximarnos a la identificación con Dios. No es esa metafísica la que necesitamos. Necesitamos un proceso de conexión con el mundo físico, más allá de la física, pero no haciendo metafísica, no haciendo cuentos religiosos de nuestra experiencia filosófica. Por tanto, se busca a través de la deconstrucción una verdad objetiva y estable. O sea, vamos a deconstruir la verdad que nos ha sido dada para entender cuál es la verdad verdadera. La crítica a la metafísica desde Derrida se sostiene que los conceptos no tienen significados fijos y universales. Aquí un ejemplo muy lindo. La palabra justicia puede ser interpretada de maneras diversas según el contexto cultural y temporal. ¿Qué es justicia, pues, compañeros, compañeras? ¿Qué es la justicia? Para muchos, no sé, veamos ahorita lo reciente, que la señora Áñez esté en la cárcel, para muchos es justicia, para otros es una injusticia. Que hayan muerto gente en Sacaba y en Sencata, para unos ha sido justicia y para otros obviamente una masacre. Que estén bombardeando Palestina, para muchos es justicia, claro, el pueblo de Dios, han atentado contra el pueblo de Dios, oh, la bendita Israel. Y en cambio, para muchos de nosotros, los israelíes se han dedicado a masacrar, a eliminar sistemáticamente a niños, a destruir hospitales, a matar inocentes, obviamente eso no es justicia, ¿no? Es un pueblo de carniceros, bárbaros, asesinos, maleantes, desgraciados, capaces de irrespetar la vida de los más débiles, ¿no? Entonces, para unos la justicia se escribe con las razones del poder y para otros la justicia se escribe
con el sentido de la dije, de buscar la armonía entre los iguales. Entonces, hay unos puntos claves de la deconstrucción. Primero, la deconstrucción del dualismo. No es verdad que el mundo esté en dos cánones, ¿no? El canon ideal del idealismo y el canon del empirismo. Parece que a eso se resume toda la filosofía occidental. Idealismo versus empirismo, en todas sus versiones, colores y sabores. La deconstrucción cuestiona las oposiciones binarias, que no van solo entre idealismo y empirismo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a comprender al ser humano? Claro, es muy fácil, entre hombre y mujer. No tiene más misterio. Pero al deconstruir las identidades sexuales, descubrimos que pues las opciones homosexuales son legítimas, válidas y que existen y preexisten desde antes de la historia escrita, ¿no? Es decir, gente, varones que les gustaban otros varones, existieron desde toda la vida. Mujeres que les gustaban otras mujeres existieron desde toda la vida, así que no es un fenómeno reciente y que esa cultura en la que vivimos permite cosas aberrantes. No, señores, no, señoras. Eso existió desde el principio de la historia y porque existió desde el principio de la historia, no se puede negar su existencia. Y el mundo no es hombre y mujer nomás, ¿no? En el sentido de predilecciones sexuales, de identidades de género, ¿no? Desafiando la rigidez de las categorías. Claramente esto, desde la perspectiva postmoderna, ha decantado en, digamos, una suerte de construcciones sociales que a veces generan confusión, desatino, y muchas veces lo que se pretende defender termina siendo defenestrado, pues, por apuestas temerarias a determinado proceso de identificación o identidad, ¿no? Que yo me identifique con una mujer es, bueno, relativamente comprensible en el sentido de que a mí no me gusta ponerme, por ejemplo, pantalón, me gustaría usar vestidos y tacones altos y pintarme el pelo y pintarme la boca para ir a bailar por las noches, pero como la sociedad en la que vivo es una sociedad machista, entonces mejor me quedo como yo estoy y así vivo la vida, digamos, ¿no? Ahora, si yo mañana quiero volverme un pato, una gallina o un perro y necesito que me implanten una cola y comer croquetas de dog chow, entonces ahí la cosa como que no está funcionando, ¿no? Como que parece que aquí hay algo que no sé. O sea, entonces debemos transitar estas apuestas históricas en torno a lo no binario, ¿sí? Aquello no canónico, no solo respetando la legítima representación de cada parte, sino además también reconstruyendo los cánones de bienestar social, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Sartre nos había ayudado a entender es que, a ver, mis derechos se terminan cuando comienzan las del otro y necesitamos entre todas las partes encontrar el justo medio para que todas las partes se sientan respetadas en sus derechos y que todos pues tengan también las condiciones necesarias para cumplir sus obligaciones. Por tanto, aquí no es únicamente declarar nuevas condiciones de vida, sino es supremamente importante declarar también puntos de convergencia y de diálogo para la construcción de nuevos significados. La desestabilización de los significados va precisamente en esta línea. Derrida muestra que los significados son fluidos. La palabra cultura puede tener muchos sentidos. Yo me acuerdo que cuando era joven se hablaba del folclore como una cosa que era la música, la vestimenta y las tradiciones de los indios. Entonces, cuidado con escuchar folclore. Nosotros tenemos que escuchar música en inglés, porque esa es la música buena, ¿no? Esa es la música que vale. Y vaya, qué pena, porque pues precisamente esa condición de alienación nos hizo negar nuestras tradiciones culturales, nos hizo negar nuestra música, porque vivíamos y vivimos todavía en una sociedad tremendamente racista, pues la música de nuestros pueblos, los gustos, el placer estético que tienen nuestras culturas respecto a determinadas formas y expresiones culturales
son vistas por algunos de nariz respingada, algunos fifiris nice, que piensan de que pues bailar X, Z o Y ritmo o tener placer estético por determinada forma de expresión cultural es de gente bien o de gente mal, ¿no? Entonces, Derrida nos pone en cuestión de precisamente cánones que se han impuesto a partir de el que tiene el control del poder, ¿no? Foucault, el gran Foucault después nos desentrañaría mucho mejor todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo es que se construyen las relaciones de poder, cómo es que el poder construye una narrativa que se incrusta en el pensamiento social y que termina pues alienando a los individuos en función del detentor del poder. El papel del lenguaje sigue siendo crucial en el proceso derridiano, ¿no? Aquí Derrida no renuncia al papel fundamental que ejerce el lenguaje dentro del proceso en el que se interpreta el mundo y la realidad. La deconstrucción explora cómo el lenguaje crea diferencias, por ejemplo, la repetición de criterios, de ciertos términos en un discurso político puede influir en la percepción del significado de esos términos. Lo hemos visto a lo largo de nuestra historia política, ¿no? Hubo un momento en nuestra historia en que la sociedad boliviana hizo un clic y se cansó, por ejemplo, de que tengamos de presidente un gringo. ¿Cómo un país como el nuestro tiene de presidente un gringo? Y dijimos, bueno, ahora nos tiene que gobernar un indio. Y el país entero es el clic. Y somos gobernados por alguien que es legítimo heredero de las tradiciones culturales de nuestro pueblo. Hoy día estamos en otro momento histórico donde estamos tratando de saber ahora cómo debemos ser gobernados, quién debería gobernarnos, en qué condiciones deberíamos ser gobernados. Y eso es un proceso, como decimos más abajo, polisémico y ambiguo. Derrida destaca la ambigüedad inherente al lenguaje. La palabra, otra vez aquí, la palabra libertad puede ser interpretada de diversas maneras dependiendo del contexto cultural y político en el que vivimos. Entonces, aquí, como vemos, Derrida es un poco menos romántico que Gadamer o que Heidegger, y no vamos únicamente a comprender el ser, ¿no? Y abrazarnos con el ser en el mundo y en el tiempo. De lo que se trata es de interpretar la realidad tal y como es, desnudarla, desvestirla, saber de qué modo se ha construido la palabra libertad. La palabra libertad probablemente no es la oposición a la palabra esclavitud, ¿no? Sino cuál es el canon de la libertad. Ustedes recordarán que democracia, el gobierno del demos, del pueblo, no era todo el pueblo, ¿no? Al principio la democracia la ejercitaban solo los hombres de las familias bien de la Grecia helénica, ¿no? En nuestro país las mujeres no podían votar hasta mediados del siglo XX. En nuestro país la población indígena originaria campesina no podía votar en las elecciones o votaba de manera coercitiva, era coercionado por el aparato estatal para que vote por el MNR o para que vote por el GONI, para que vote por el Jaime Paz, etcétera. Entonces, todo esto debemos tenerlo presente en el sentido de que no es la libertad, no es la democracia, no es la cultura como conceptos la que nos gobierna y de la que nos alimentamos, sino nos alimentamos de versiones construidas desde el poder, las que comemos y nos la meten en la boca, ¿no? Comemos versiones construidas por el poder de lo que es la libertad, la democracia, la paz, la igualdad. ¿Qué impacto y controversias tiene este trabajo? Pues los desafíos a las estructuras tradicionales, ¿no? Y esto da pie, obviamente, a lo que hoy la posmodernidad ha ido construyendo. Hay desafíos para el nuevo mundo en el que vivimos. La deconstrucción ha influido no solo en áreas como la teoría literaria, también en interpretación de textos clásicos. La deconstrucción revela capas de significados previamente ignoradas cuando nos enfrentamos a un texto, pero cuando nos enfrentamos a la cultura y hacemos antropología pasa lo mismo. Cuando nos enfrentamos a la psique humana y estamos hablando de psicología pasa lo mismo. Cuando vamos al texto histórico y revisamos nuestra historia desde la historiografía pasa lo mismo. Cuando vamos al ámbito político y leemos las ciencias políticas y las relaciones políticas de poder entre las facciones del país, pasa lo mismo. Entonces, la deconstrucción es una tarea, es un ejercicio denodado sobre la realidad y cómo la comprender. Críticas y respuestas. Los críticos argumentan que la deconstrucción
lleva al relativismo extremo. Y es ahí donde se asienta la crítica a la posmodernidad. Digamos que con Derrida acabamos con los grandes hermeneutas y luego aparecen los posmodernos que se inventan un montón de fumadas poderosas que no le han hecho bien a la filosofía, ¿no? Han hecho caer en vergüenza la filosofía, los posmodernos. Ya lo veremos poco después, la siguiente semana trabajaremos sobre los posmodernos y sobre la alteridad de sus cánones más altos. Entonces, la deconstrucción no niega la posibilidad de significado, es decir, no, el significado no se cancela por estar deconstruido, sino que la viste de complejidad, ¿no? El significado está revestido de una complejidad mucho más grande de la que se percibe únicamente con el puro encuentro con el otro, lo otro o lo infinitamente otro. Y hay una dependencia respecto al contexto y está enriquecido por la comprensión individual de cada sujeto. Esta es entonces nuestra tercera semana. Hemos desarrollado un bonito aterrizaje sobre quiénes son los grandes promotores del paradigma hermenéutico. Su aporte y su trabajo, desde mi perspectiva, es la última gran filosofía de la época que vivimos, ¿no? Se lo había mencionado a ustedes en las sesiones pasadas, creo que la filosofía, después de la filosofía de la posmodernidad, ha perdido la jerarquía que solía tener, ha perdido protagonismo, no se sabe el lugar de la filosofía en la ciencia contemporánea. Muchos países han excluido la materia de filosofía de sus procesos formativos porque o no la saben explicar, o no saben para qué sirve, o no entienden el sentido último de la filosofía dentro del proceso comprensivo. Y esto tiene que ver también con la filosofía educativa con la que desarrollamos nuestras acciones, ¿no? La filosofía educativa contemporánea no quiere gente pensante, quiere operadores de las distintas instancias del funcionamiento de un Estado, de una maquinaria empresarial, industrial, empresarial, política. No necesita gente pensante, necesita operadores funcionales a determinadas carteras, cargos, máquinas, servicios que hagan funcionar el aparato estatal, ¿no? La gran maquinaria del Estado, la gran maquinaria empresarial, la gran maquinaria industrial. Entonces, toda esa dinámica, obviamente, nos pone en un territorio de repensar para acá, para quién, para qué y para qué visión de futuro estamos trabajando como personal educativo. Somos profesores de filosofía, pero cuál es nuestra misión en este contexto histórico como filósofos, ¿no? Porque pues uno no necesita haberse educado con Platón debajo del árbol en el que se reunía con sus discípulos a charlar sobre los diálogos para llamarse a sí mismo filósofo, ¿no? La tarea que hemos emprendido desde la docencia en el ámbito de las ciencias sociales obviamente nos faculta para poder hablar con toda legitimidad de filosofía. Se cierra en un minutito nuestra sesión, volvemos a ingresar, voy a llamar lista al empezar y dejamos abierto el espacio a consulta.